Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez. Hoy, en esta parte que hemos estado abordando sobre el MHGAP, esta herramienta de la Organización Mundial para la Salud para vencer la brecha de atención en salud mental, dedicada a transferir conocimientos en salud mental al primer nivel de atención, vamos a hablar de un punto importante que tiene que ver con la atención y las prácticas esenciales en salud. Vamos a ir hablando cada uno de todos estos espacios, pero la primera parte que vamos a ver es cuando una persona llega contigo. O sea, imagínate que vas caminando por la calle y te encuentras a una persona que conoces de manera somera. Y te pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Te pregunta, ¿no? Y tú le dices, bien. Y tú le preguntas, ¿y tú cómo estás? Y te dice, pues no, la verdad no estoy tan bien. Fíjate que últimamente, y tú así, no manches, ¿qué hice? O sea, ¿por qué de alguna manera, si yo lo único que espero es que me dijera bien, nos despidiéramos y cada quien se fuera para continuar su vida, me dice que está mal? O peor, ¿no? Dice, la verdad no estoy bien, y se pone a llorar. ¿Qué hago, no? Entonces, ante estos puntos, probablemente, si a mí me tocó ser esa persona que depositó su confianza en mí por alguna razón, ¿cómo respondo ante esta situación? Bueno, para eso es este módulo, para que nosotros podamos entender qué hacer ante estas situaciones, cómo mejorar nuestras habilidades de comunicación sobre puntos tan difíciles relacionados particularmente a hablar de salud mental. Y vamos a ir empezando dentro de cada uno de estos espacios a ir identificando algunas características y competencias que nosotros podemos mejorar dentro de nosotros para alcanzar una mayor, digamos así, una comunicación de mejor nivel. Ahorita, antes de continuar, que en la siguiente vamos a ver un video, les voy a pedir que reflexionen sobre el video algunas de estas cosas. Vamos a tener un espacio en el que les mencionamos algunas habilidades de comunicación, pero quiero que hablemos de algunos puntos de manera específica. Tiene que ver con qué puedo mejorar en mis habilidades de comunicación. Generalmente, las personas que nos dedicamos a la salud mental, nos enfrentamos con que la persona no nos quiere decir las cosas. O sea, es una situación normal tratar de esconder las cosas que me hacen sentir más vulnerable. Entonces, ¿cómo podemos romper esta barrera? Es prácticamente lo que nosotros buscamos desde cada uno de estos espacios. O sea, ¿cómo puedo mejorar mi capacidad de comunicarme en situaciones que son relativamente difíciles? ¿Y cuáles son después de que vean el video, les pido que piensen cuáles son las fortalezas que tiene el profesional de la salud en este ámbito? Entonces, vamos a ver este video, por favor. Alejandra Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Toma asiento. ¿Edad? 32 años. Bien. ¿Por qué motivo consultas, Alejandra? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Estás en pareja actualmente? Sí. Bien. ¿Y qué método anticonceptivo usás? Ninguno. ¿Tenés hijos? Sí. Bien. ¿De qué edades? Uno de 2 años y otro de 8. Bien. ¿Cuál fue la fecha de tu última menstruación? Ayer. Ujú. Ayer me vino. Bien. ¿Pero generalmente tenés ciclos regulares? Sí, sí. Bueno. No te vamos a poder revisar porque estás menstruando, ¿sí? Lo que sí te voy a hacer es la receta para el PAP, porque ya hace más de 2 años que no lo hacemos, ¿no? Lo que también voy a hacer es, te voy a dar una receta para las pastillas anticonceptivas, que son las que dan acá en farmacia, ¿ah? Y si no, lo que puedes hacer también ahí es pedir preservativos, ¿sí? Bueno, a menos que quieras ir por el tercero. Gracias, doctor. Por favor. Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Toma asiento. ¿Tu nombre? Alejandra. Alejandra. ¿Qué edad tenés, Alejandra? 32 años. 32. Bueno, ¿por qué motivo consultas? Vengo a pedir el PAP. Bien. ¿Mantienes relaciones actualmente? Sí. ¿Estás soltera, en pareja, con múltiples parejas? En pareja. En pareja.
¿Con un hombre o con una mujer? Con una mujer. ¿Y tus parejas anteriores fueron siempre mujeres? Salí antes con varones, pero ahora salgo con mujeres, sí. ¿Vivís actualmente con tu pareja? Sí, Sí. ¿Tienen hijos? sí. ¿Son tuyos, de tu pareja o adoptivos? Son adoptivos, los adoptamos juntas. Mira. ¿Y qué edades tienen? 2 y 8. 2 y 8. ¿Alguna vez estuviste embarazada, Alejandra? No. Bien. Bueno, venías por el PAP, decime, ¿te habías hecho uno anteriormente? No. En realidad, doctor, nunca vine al ginecólogo. La cuestión es que ya van 3 veces que me hago el carnet de salud porque se me vence cada 6 meses. Por eso de que me tengo que hacer el PAP y temo que me duela. Incluso mi pareja tampoco se ha hecho nunca el PAP. Bueno, no te preocupes, yo te voy a dar la orden para el PAP. Es una técnica sencilla y que no duele, ¿sí? Son unos segundos y es una manera que tenemos para ver si tenés alguna infección o si está todo bien. ¿Ah? Es importante para prevenir el cáncer de cuello de útero. Decime, ¿cuál fue la fecha de tu última menstruación? Y hace 10 días. Bueno, de hecho le iba a decir que estaba menstruando en estos momentos porque me aterra el tema de la revisación. ¿Sabes que es importante que te hagas el PAP? ¿Ah? Es una manera que nosotros tenemos de detectar lesiones premalignas o malignas de cuello de uterino, ¿tá? Que generalmente vienen por una infección de HPV, que también es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Tá? Yo te voy a dar lo que es la receta para el PAP y también te voy a dar un folleto, ¿tá? Que explica cómo hacer una barrera de látex y tiene otros consejos para mantener sexo seguro entre mujeres. ¿Tá? Servite. Bueno, gracias. Por favor, que tengas buen día. Facundo González. Hola. Hola, ¿cómo estás, Facundo? Bien. Toma asiento, por favor. Contame, Facundo, ¿qué edad tenés? 17. ¿Viniste solo? No, vine con mi madre, pero le pedí que me esperara afuera. Bien. ¿Estudiás? ¿Trabajás? No, no trabajo, estoy en quinto de liceo. ¿Y qué tal te va en el liceo? Bien. Bueno, ¿por qué consultás? Bueno, nada, le dije a mi madre que tuve relaciones y me trajo hasta acá. Dice que tengo que informarme para prevenirme de enfermedades. Sí, mira, esto es así. Tenés enfermedades que se transmiten por la sangre, enfermedades que se transmiten por el semen, enfermedades que se transmiten por los fluidos vaginales. Estas enfermedades se contagian por tener relaciones sexuales sin protección. Por eso se llaman infecciones de transmisión sexual. ¿Y cómo sé si yo tengo una de esas enfermedades o si la persona con la que yo esté tiene? Mira, acá tenés un folleto donde muestra algunas de las manifestaciones que puedes tener y algunas de las enfermedades. Por ejemplo, picazón, secreción por el pene, ardor al orinar, dolor. El HIV no da manifestaciones y si las da muy tardío. La única forma de detectarlo es a través de exámenes de sangre. Por eso siempre es importante usar preservativo. Bien. Ahora, si la chica con la que salís tiene alguna de estas enfermedades que sí dan síntomas, podés ver en ella secreción, picazón, inclusive hasta feo olor. Bueno. ¿Tenés alguna pregunta más? No, creo que no. Cualquier cosa vengo otro día. Claro, podés venir con la enfermera y traes a tu novia y ya de paso hacen prevención del embarazo. Claro. González. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Facundo. Facundo, ¿cómo estás? Toma asiento, por favor. Contame, Facundo, ¿qué edad tenés? 17. ¿Viniste solo? No, vine con mi madre, pero le pedí que me esperara afuera. Bien. ¿Estudiás? ¿Trabajás? No, no trabajo, estoy en quinto de liceo. ¿Y qué tal te va en el liceo? Bien. Bueno, ¿por qué consultás? Bueno, nada, le dije a mi madre que tuve relaciones y me trajo hasta acá.
Dice que tengo que informarme para prevenirme de enfermedades. Bien, ¿esas relaciones las tuviste con varones, con mujeres, con ambos? Con un varón que conocí en el liceo. ¿Y sentís que te gustan los varones, las mujeres, ambos? Los hombres. Los hombres, ¿te considerás gay? Sí. ¿Tenés novio? No, novio no. Estoy con alguien, pero no mucha gente sabe. Solo sabe uno de mis hermanos y unos amigos. ¿Y al resto de tu familia? No, todavía no les dije. Bueno, cuando quieras nos vamos a seguir viendo y tenés la oportunidad de inclusive irme contando cómo vienen las cosas y hasta podés venir con el resto de tu familia a la consulta, eso no hay problema. Ah, buenísimo. Pero vos, ¿tenés alguna duda o algo que me quieras preguntar? Bueno, todo el mundo cree que los gays tienen más riesgo de tener VIH y yo quería saber si eso era así de verdad. No, mira, eso no es así. Si no usas protección, no solo tenés riesgo de tener HIV, sino otro tipo de enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis, sífilis y gonorrea. De las prácticas sexuales, la más riesgosa es la penetración anal si la haces sin protección. Pero no quiere decir que porque seas gay vas a tener más riesgo de tener enfermedades de transmisión sexual. Ah, ¿y la hepatitis también se transmite por el sexo? No sabía eso. Sí, mira, la hepatitis A y la B, las dos, son enfermedades de transmisión sexual. La hepatitis A se contagia a través del contacto anal-oral y la hepatitis B a través de la sangre, del semen. Por tu edad seguramente ya estés vacunado por la hepatitis B, pero la hepatitis A se incorporó recientemente y si vas a tener relaciones anales orales sería bueno que te vacunaras. Si tenés el carnet mismo puedes vacunarte en el vacunatorio, no hay problema. Muchas gracias, lo voy a hacer. Pero otra cosa, ¿cómo sé si el chico que me gusta tiene alguna enfermedad? ¿Hay manera de darme cuenta? Tengo un folleto que muestra las enfermedades y algunos de los síntomas que puede tener tanto vos o tu compañero. Es así, mira. Podés tener picazón, podés tener enrojecimiento de la piel, varios síntomas, ardor, dolor al orinar. El HIV no da manifestaciones a no ser que sea muy tardío. Claro. Por eso es importante que siempre se detecte a través de exámenes de sangre. Ahí va. También aquí te cuenta cómo tener sexo seguro entre varones. Bueno, muchas gracias. Dale, que pases bien, nos vemos pronto. Gracias. Lucía Jiménez. Lucía Jiménez. Jiménez. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Tome asiento. Gracias. ¿Su nombre? Jorge, ¿Edad? 30 años. Bien. ¿Se identifica como varón, transexual? Soy trans masculino. ¿Por qué motivo consulta? Tengo un dolor acá en el cuello. He tomado un montón de analgésicos y no me hacen nada. En realidad tengo miedo de que sea algo más importante. Bien, ¿siente dificultad al mover el cuello? Sí, hace como un ruido y me queda como un cosquilleo. ¿Ha sentido dolor o ha dejado de sentir las manos? ¿Ha tenido hormigueos en Hormigueo, las manos? sí. Bueno, probablemente lo que usted tenga es un pinzamiento, ¿sí? Posiblemente tenga que tomarse unos días en el trabajo, así dejamos que los analgésicos actúen bien, que yo se los voy a indicar. Trate de dormir de costado, con una almohada entre las piernas. Evite dormir boca abajo, ¿sí? No estar ni mucho tiempo sentado ni mucho tiempo parado. También sería bueno que saliera a caminar seguido, ¿sí? Evitando siempre los ejercicios que tengan que ver con saltar. Bien. Ajá. Otra cosa, dígame, ¿usted se ha hecho la mastectomía? No, aún no. Aún no. Aún no. Tengo pensado hacérmela, pero bueno, todavía no he podido.
Bien. ¿Usa faja? Sí, uso faja, claro. ¿Y qué tipo de faja? ¿Elástica? Sí, es una faja elástica que me la recomendó un amigo, que se la recomendó su médico. Bien. Pero es de las mejores. ¿Y cuánto tiempo más o menos por día usted la usa? La uso todo el día. Todo el día, únicamente para bañarme me la saco. Bueno, en ese caso sería importante que para aliviar el dolor que usted deje de usarla todo el tiempo, ¿sí? Yo sé que es importante para usted en este momento usar la faja, pero cuando llegue a su casa sáquesela y sobre todo evite acostarse a dormir con ella puesta. Porque también la faja es la que me puede traer esos dolores. Sí, pero aparte de que evitar usarla todo el tiempo ayuda a tener una columna saludable, además al perder elasticidad las mamas, el tejido, la zona, pierde capacidad de recuperación, lo que podría ser dificultoso en el posoperatorio luego de la mastectomía, ¿sí? Además de que es posible que aumente el riesgo de cáncer. Pero al realizarme la mastectomía, el cáncer de mama ya queda descartado. Bueno, no, disminuye un poco, pero no se elimina del todo. De todos modos, es bueno que usted se haga controles anuales, ¿sí? Yo le voy a mandar una placa de columna, Sí. ¿sí? Para ver cómo está. Y los analgésicos que le había recomendado. Ahí va, ¿sí? Muy bien, sí, así. Bueno, muchas gracias. Aldo Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Edad. 28 años. Es travesti, ¿verdad? Soy transfemenina. ¿Trabaja en este momento? Sí, soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. No se preocupe, señora. No era así, no sé. Bueno, yo le voy a hacer un pase a salud mental. Creo que justo hay gente que está atendiendo, capaz que la pueden echar en la consulta. Después ya queda agendada. Gracias. ¿Si me acompaña? Sí. Vamos a buscar a la enfermera para que la lleve hasta ahí. Gómez. Buen día. Buen día. Tome asiento. Gracias. Dígame su nombre. Ana María. ¿Qué edad tiene Ana María? 28 años. ¿Se identifica como varón, mujer o transexual? Transfemenina. ¿Actualmente mantiene relaciones con varones, mujeres o ambos sexos? Con hombres. ¿Antes mantuvo relaciones con mujeres? Hace mucho, una vez. ¿Trabaja en este momento? Soy trabajadora sexual. ¿Por qué motivo consulta? Ay, doctor. No sé, estoy cansada, me siento mal. No entiendo qué me pasa, estoy todo el tiempo mal. ¿Y cuánto hace más o menos que se siente así? Como un mes. ¿Ha estado tomando hormonas últimamente? Sí, ¿Se acuerda el nombre o tiene la cajita? Diane. Ya. ¿Y cómo las ha estado tomando? La amiga que me lo recetó me dijo que tomara 2 por día. Y bueno, está, pero a veces me olvido de llevarlas en la cartera cuando salgo a trabajar y me las tomo las 2 juntas. ¿Y hacía mucho que no tomaba hormonas? Sí, un tiempo, bastante.
O sea que todos los síntomas aparecieron al reinicio de la toma de hormonas. Sí. Bueno, todo esto puede ser provocado perfectamente por estar tomando estas hormonas de una manera descontrolada y así como me está contando. Yo le voy a pedir unos análisis de sangre para ir viendo cómo está. Acá mismo en el laboratorio le sacan la muestra. También le voy a pedir que saque hora para consultar a un endocrinólogo. Ni bien tenga los resultados de los exámenes, viene por acá, que yo voy a hablar con la psicóloga para ver si le puede dar una hora para una consulta. Muchas gracias. Adiós. Chao. Como pudimos ver, en este video pudimos ver diferentes formas de comunicar situaciones que tienen que ver con prejuicios, dificultades que nosotros podemos tener para vencer ideas nuestras, ¿no? Podemos ver cómo de repente nos cuesta mucho trabajo no presuponer que una persona de ciertas características va a responder de cierta manera, ¿no? Al final del día, este es el origen del estigma y de la discriminación. El pensar con estereotipos nos hace que de alguna manera no seamos libres de comunicarnos de forma correcta. Para eso es importante utilizar de forma eficaz nuestras herramientas de comunicación. Esto de alguna forma nos va a ayudar a permitirnos como prestadores de la salud brindar atención de buena calidad a adultos, adolescentes y niños con trastornos mentales, neurológicos o por consumo de sustancias. Vamos a iniciar con unos ejemplos de consejos para una correcta comunicación. Como primera parte de estos consejos relacionados a la comunicación, me gustaría hablar de la posibilidad de generar un ambiente. No es lo mismo hablar en medio del ruido, no es lo mismo hablar en un lugar donde no se pueda sostener una relación o que yo pueda verte de frente. No es lo mismo estar hablando si los dos estuviéramos de espaldas, no. Hay que buscar un ambiente que promueva una comunicación abierta. A través de esto, algunas técnicas que nos pueden ayudar es buscar un lugar que nos pueda brindar privacidad lo más posible. O sea, si bien no necesitamos un lugar completamente aislado, lo más privado posible. También es importante ser cordial. La cordialidad al final del día siempre brinda la posibilidad de conseguir más comunicación. Y la cordialidad no necesariamente tiene que estar determinada por mí. Cordialidad, como veíamos por ejemplo en el video, es quizás valga la pena preguntarle a la persona cómo desee que yo le llame. Si es una persona que pues no sé, o sea, como, no sé, probablemente su INE diga Sergio, pero en realidad quiere que yo le diga Alejandra, pues lo hago, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me brinda este proceso de cordialidad. O me pasa también de repente con las personas adultas mayores, ¿no? Las personas adultas mayores, me decía uno de mis pacientes, ¿no?
¿cómo prefiere que le llame? ¿No? Y me decía, quiero que me diga usted, o sea, quiero que me diga ingeniero. Sí, le digo ingeniero, ¿no? O sea, me refiero y esto brinda una posibilidad de cordialidad. Misma historia tiene que ver con un niño, ¿no? O sea, probablemente, no sé, también de repente me pasa que cuando los pacientes o las personas que se acercan a comunicar en ciertos espacios son muy jóvenes, ¿no? O son de una manera ni tan jóvenes ni tan grandes. ¿Cómo le hablas? ¿De tú o de usted, ¿no? Y a veces en este punto es, ¿cómo deseas que me refiera a ti, ¿no? Y esto nos brinda también un poco de libertad para que nosotros podamos trabajar en esto. También es importante mantener contacto visual. Esto creo que es una situación por demás importante, ¿no? Incluso aun cuando estemos trabajando en línea, y en esto les pido un favor, ¿no? O sea, si estás trabajando en línea, es importante que en algún momento dado te des la oportunidad de ver al otro. Se ha visto a través de estudios que a nosotros nos cuesta mucho trabajo dejar de vernos a nosotros mismos durante una videoconferencia. Entonces vale la pena que te des un espacio para ver al otro. También es importante tener un lenguaje corporal claro, de alguna manera tener expresiones que favorezcan la confianza. Es importante explicar que la información abordada se va a mantener en forma confidencial y que no se va a intercambiar sin autorización previa. Esto implica también el trabajo, por ejemplo, con las personas que de alguna forma, no sé, los cuidadores o los tutores, yo estoy brindando la confidencialidad a la persona para poderle decir que muy probablemente, o sea, si las personas me piden alguna información, antes le voy a consultar a la persona con la que estoy trabajando si puedo compartir alguna de esta información. Igualmente, si los cuidadores están presentes, es importante que de alguna manera nosotros pidamos, si consideramos que hay una situación difícil, pedir hablar con mayor privacidad. Puede ser que de alguna manera, no sé, si tenemos que hablar solos, vale la pena que se haga bajo el consentimiento de ambas personas. Y si se tiene que compartir con los tutores, solicitar la información, ¿no? El consentimiento para brindar esta información. Y cuando se trata de una mujer joven, siendo yo particularmente, no sé, una persona, un hombre, valdría la pena que nos acompañemos de otro profesional o con el cuidador para evitar estos puntos y algunos riesgos asociados a estas prácticas. Es importante igualmente, como consejos de la comunicación, hacer participar a la persona, y para hacer participar a la persona implica propiamente, bajo este proceso y el consentimiento, que sea en todos los aspectos de la evaluación, para que esto nos permita conocer más lo más posible, ¿no? La primera parte, y muy importante, mucho para nosotros los que nos dedicamos a trabajar en salud, es escuchar. Escuchar es un punto difícil. Y creo que para nosotros tolerar el silencio a veces es una situación muy complicada. Si de repente nos quedamos en silencio, ¿sabríamos qué hacer? Es muy difícil cuando no tienes cómo llenar el espacio. Muchas veces te da ansiedad, muchas veces te cuesta, y particularmente cuando eres un servidor de la salud. Cuando la persona se queda en silencio y tú le preguntas, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido últimamente? Y no hay respuesta. Entonces, ¿cómo promuevo esto? Bueno, vale la pena que nosotros busquemos algunos de estos puntos. Ahorita vamos a hablar más adelante de algunos tipos de preguntas y todo, pero hay que aprender a tolerar un poquito el silencio. Es importante también escuchar activamente, ser comprensivo, ser sensible, y es importante también permitirle a la persona, si hablar sin interrupción. Si de alguna manera ha sido difícil que empiece a hablar, y empieza a hablar, pues vamos a permitirle que tenga la tribuna que sea necesaria. Es muy probable que muchas de las personas no hablan desde sus contextos emocionales, sino empiezan a hablar lentamente y se van acercando de manera periférica a la idea. Y de repente nosotros ya sabemos hacia dónde va y queremos que se apresure, ¿no? No, o sea, hay que permitirle transitar todos esos espacios para que la persona se vaya preparando para hablar del punto trascendente, ¿no? Con los niños hay que utilizar lenguaje que pueda comprender. Si por alguna razón yo identifico un antecedente que no sea del todo claro, puedo pedir una aclaración, y es como decir, no sé, oye, pero esta parte no te la terminé de entender, ¿me lo podrías volver a explicar? Es más fácil a tratar de suponer lo que me acaban de decir. Y también es importante, cuando estamos hablando con adolescentes, tratar de ser sensibles al proceso que están viviendo. Los adolescentes tienden a vivir las circunstancias de maneras exageradas, para bien y para mal. O sea, las cosas se viven muy intensamente. Acuérdense cuando ustedes eran adolescentes.
Acuérdense de la primera vez que se enamoraron, de la primera vez que perdieron algo, de la primera vez que no sé, tenían muchas ganas de lograr algo, ¿no? Parecía que eso era todo en tu vida. Y en este punto, generalmente, cuando nos enfrentamos a un adolescente con problemas asociados a la salud mental, sean depresión, situaciones de ansiedad, situaciones que derivan de no poder convivir correctamente en la escuela, implica que esto puede ser el 100% de su vida, y entonces hay que ser comprensivos con el proceso patológico que está viviendo. También en este punto es importante ser amistoso y respetuoso en todo momento y no juzgar. Siempre ser respetuoso, evitar el prejuicio, evitar el estereotipo, identificar situaciones por apariencia, y también hay que mantenerse tranquilo y paciente en cada uno de estos puntos, en todo el desarrollo de la entrevista. Hay que utilizar buenas aptitudes verbales de comunicación, un lenguaje sencillo, claro y conciso. Es importante hacer preguntas abiertas. Es más importante esto, y lo vamos a ver un poquito más adelante, resumir y repetir, y permitir que la persona haga preguntas sobre esto, ¿no? Favorecer este diálogo que construya el conocimiento y tratar de generar esto, ¿no? Una visión de cambio en la persona. Tratar de motivar a que la persona vaya desarrollando este mismo espacio y vaya creyendo en lo que tiene que construir. También es importante responder con sensibilidad cuando la persona habla de una situación difícil, por ejemplo, una agresión sexual o una experiencia difícil de violencia o lesión autoinfligida. Hay que ser sensible independientemente de la causa. Hay que evitar hacer respuestas no verbales, ¿no? Particularmente con estos. Siempre mantener la confidencialidad y decir que esta situación es confidencial, y reconocer que muchas veces las personas pasaron mucho batallando consigo mismas para poder brindar esta información. Entonces estamos ante una oportunidad dorada. Vale la pena que nosotros demos esta oportunidad hacia un espacio que pueda mejorar el proceso de la atención. Es importante, hablábamos de la atención. La escucha activa es parte importante. ¿Cómo podemos mantener escucha activa? La primera parte tiene que ver con eliminar las situaciones que nos puedan distraer. Sé que estamos, no sé, tenemos teléfonos, tenemos los mensajeros, los tenemos en la computadora. Hay que evitar distraernos durante las situaciones que son situaciones suficientemente emocionales, ¿no? Hay que tratar de poner atención el mensaje verbal, enfocarnos en la parte de lo que se dice. Y el mensaje verbal es importante, ¿no? O sea, ser claros, concisos, pero la parte importante también tiene que ver con el mensaje no verbal. ¿Qué hago? Tomar pausas, respirar, porque de repente si alguien me cuenta algo y yo algo así, pues mira, bueno, ya dije mucho solo con esto, ¿no? Y a veces simple y sencillamente es como, oh, doctor, ¿cómo me ve? Pues mira, ya no importa lo que diga, la persona ya se llevó la idea. Y esto vale mucho la pena que seamos conscientes de nuestro lenguaje no verbal. Permitirse el tiempo, no acelerarse, permitir, tolerar el silencio. Hay una situación importante que tiene que ver con la empatía. La empatía no es ponerse en los zapatos del otro. Esto es una idea que nos metieron en algún momento, ni siquiera sé en qué momento la gente aprendió que la empatía era ponerse en los zapatos del otro. Pero no es esto. Empatía tiene que ver con reconocer los sentimientos de la otra persona a través de saber que yo he sentido situaciones similares. Yo tengo que conocer lo que yo como persona sé para que entienda lo que el otro como persona siente. Y esto es una situación que es un poquito más cognitiva. Esto importa porque nos permite comunicarnos a nivel emocional sobre experiencias que las dos personas hemos vivido. Yo estoy viviendo que tú tuviste una pérdida porque yo he tenido una pérdida. Y esto nos obliga a tener un canal de comunicación emocional. Y esto es muy distinto a que si tú te tropiezas y te caes y te rompes una pierna, yo no voy a sentir tu dolor, pero en algún momento he sentido la discapacidad que implica no poder hacer algo que querías. Entonces puedo ser empático, aunque no pueda sentir lo que sientes. Y esto nos permite también entender que de repente, probablemente yo nunca sepa lo que significa perder a un hijo, pero he perdido personas que son importantes para mí, y probablemente perder un hijo sea mucho más difícil, pero puedo entenderlo a partir de lo que yo he sufrido. Mostrar respeto por el otro es importante, proveer un apoyo emocional, establecer y construir una buena relación que fomente el diálogo y el intercambio con la otra persona. El respeto implica el trabajo
claro a lo largo de la línea de la vida con las personas con las que tengamos que trabajar. Muchas veces, o sea, si estás trabajando con los niños, hay que darle importancia al momento en el que están pasando, ¿no? Por la razón que sea, por la identificación con lo que sea. Misma historia tiene que ver cuando se trata de un adulto mayor. El respeto al final del día significa la posibilidad de generar confianza en el otro y construir un intercambio funcional entre unos y otros. Es importante utilizar preguntas abiertas. Cuando nosotros hacemos una pregunta dicotómica, una pregunta que se responde en sí o no, pues esas son las respuestas que esperamos obtener. Es como, ¿estás bien? Tú preguntas esperando escuchar sí o no. No estás esperando escuchar toda una respuesta como en cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? Se puede responder con bien o mal, pero no necesariamente puedes también dar la oportunidad de que diga, no, pues fíjese y ya, se expresa correctamente. Una pregunta abierta abre la comunicación. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona cómo durmió, no es lo mismo si le preguntas ¿dormiste bien? A si le preguntas ¿cómo dormiste? Entonces, una persona que de alguna manera trata de encontrar más información utiliza preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que no pueden ser contestadas con una o con dos palabras. Invitan a un abanico amplio de respuestas, animan a la persona a que explique más cosas, estimulan a la reflexión y animan al usuario a darle dirección a esta respuesta. ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de estas preguntas abiertas y cerradas? Piénsenlo y lo vamos a ir discutiendo poco a poco. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo hacer una pregunta cerrada, cómo hacer una pregunta abierta y tener el mismo objetivo pero obtener diferente información. Entonces, si yo hago una pregunta cerrada, como por ejemplo, ¿te sientes triste? ¿Qué espero encontrar? Sí, no. Pero si yo pregunto, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ya estoy dando la oportunidad de que haya una mayor cantidad de expresión, una mayor necesidad de palabras para describir, e incluso eso de repente es, a mí me pasa mucho, es ¿cómo te sientes? Bien, doctor. ¿Bien cómo? Y ya no solamente decir, no, es bien que, bien contento, bien enojado, bien a gusto, bien cómo, ¿no? Entonces hay que promover un poco más el diálogo a través de la entrevista. Otro igual ejemplo puede ser, ¿tienes problemas para dormir? La respuesta es clara, es sí o es no, porque probablemente no tenga problemas para dormir, pero no duerma del todo correctamente, o no sienta que descansa, o entienda otra cosa por dormir, como por ejemplo, si me duermo rápido. Entonces, cuando le preguntas a alguien, ¿cómo describirías que estás durmiendo? Te puedes decir, pues mira, me duermo rápido, pero no duermo de manera continua. O duermo de manera continua, pero cuando me despierto cansado. Entonces, estas son situaciones bien comunes en los trastornos de ansiedad o en los trastornos de depresión. Hay otro punto importante, por ejemplo, es, no sé, ¿sigues trabajando? Entonces, esto solo se responde en un sí o no. Y esto es, bueno, ¿me puedes contar cómo han sido todos estos problemas que te han afectado actualmente? Esto nos ayudaría a obtener una mejor información y esto valdría la pena que lo buscáramos cuando nosotros deseamos ampliar más la información relacionada a un tema. Hay un punto importante que implica el poder tener la habilidad de validar al otro y darle claridad de que le estoy poniendo atención y de que estoy genuinamente interesado en lo que me está contando. A través de esto, una de las técnicas importantes es hacer pequeños resúmenes. Resúmenes como, no sé, me estás contando cosas como, pues es que desde que estoy pasando por toda esta situación escolar, ya siento que ya ni salen las cosas en mi casa, ni salen las cosas en mi relación de pareja, ¿no? Y tú no terminas de entender, oye, dices, oye, me estás tratando de decir que la escuela está influyendo en tu vida personal y en tu vida laboral. Y ya esto de alguna manera dice, no, te lo vuelvo a explicar. Y ya esto nos permite entrar en un diálogo en el que los dos participamos de esta conversación. Entonces, no solo es repetir, es transformar en mis propias palabras y tratar de devolver lo que yo entendí para que la persona me diga y se sienta como que yo tengo interés genuino en lo que me está diciendo. Puedo comenzar utilizando cosas como, oye, aclárame, estoy entendiéndote que me quieres decir esto, o oye, lo que me estás diciendo es ya, ¿no? O sea, no estoy tan claro de haberte entendido bien. Quisieras que volviéramos a retomar este punto y esto nos permitiría ir identificando
algunos procesos de poder construir canales de comunicación más correctos. Hay otro punto importante y es particularmente en el MHGAP hay un par de oportunidades que probablemente cuando nosotros estamos hablando de un problema de salud mental implique trabajar de manera rápida y no dejar que pase. La primera tiene que ver con identificar situaciones de violencia. Ya en algún punto les digo, ¿no? Hay tres cosas que si una persona llega a pedir ayuda con respecto a la salud mental, siempre debo preguntar. La primera es si consumes sustancias, la segunda es si has pensado en quitarte la vida y la tercera es si alguien está ejerciendo violencia sobre ti o si tú estás ejerciendo violencia sobre alguien. Entonces, son tres condiciones que son importantes determinar porque son tres condiciones que siempre ponen en riesgo la vida. Entonces, les pido por favor que nunca olviden estos tres puntos. Y iniciando con uno de estos, valdría la pena que cómo podemos identificar los puntos de violencia. Es muy importante identificar cada una de estas como pautas de tratar de entender. Muy probablemente las personas que tienen problemas relacionados con la salud mental son como estigmatizados como personas que generan violencia. Y uno de los puntos más importantes es entender que es mucho más común que las personas que tienen un problema de la salud mental están respondiendo con violencia porque originalmente ha sido violentado, porque es mucho más frecuente, 4 veces más propensa una persona que tiene un problema de la salud mental a ser víctima de violencia que generadora de violencia. A lo largo del tiempo, las personas que han sido como violentadas, no sé, durante muchos años, tienden a responder de manera poco confiada ante las demás circunstancias. Probablemente esto nos permita tener la sensación de que las personas con problemas de la salud mental tienen esta facilidad para desarrollar la violencia. Esto puede incluirse no únicamente la violencia física, sino también la violencia de diferentes tipos, psicológica, económica, relacionada con situaciones familiares, o puede venir por miembros de la comunidad o por el mismo personal de salud. La violencia del personal de salud se convierte en un punto muy importante porque limita la oportunidad de brindar correctamente nuestro servicio. ¿Y cómo puede ser alguna de estas violencias? Implica el tratar, discriminar, eliminar la posibilidad de preguntar ciertas cosas, dar por sentado que por ser mujer o ser hombre, tú vas a tener una actitud o deberías tener otra, ¿no? Todo esto también es parte de nuestro ejercicio de la violencia. Las personas con problemas de salud mental tienden a ser más propensas a sufrir estigma, a sufrir discriminación, a no conocer su enfermedad, a no alcanzar su apoyo y sus soportes sociales, a institucionalizarse o de alguna manera igualmente a revelar si son víctimas de abuso o de violencia. ¿Y qué efectos tiene propiamente esto? Vale mucho la pena que nosotros identifiquemos cada uno de estos espacios. De manera particular, el estigma y la discriminación pueden generar afecciones al estado emocional a través de la disminución de la autoestima, los síntomas igualmente. Esto puede de alguna manera contribuir a la disminución de la esperanza de vida, retardar la recuperación, favorecer igualmente el límite del acceso o limitar el acceso a los servicios de salud, a la calidad de la atención médica, puede conducir al abuso o no permitir la defensa de los derechos humanos o irrumpir contra los derechos humanos de otras personas. También es importante, ¿no?, que en las familias puede interrumpir el desarrollo de la dinámica familiar normal. El estigma tiene consecuencias serias y duraderas. Genera vergüenza, genera culpa, desesperación, angustia, resistencia a buscar o aceptar ayuda y miedo. ¿Qué podemos hacer los profesionales de la salud para abordar el estigma y detener la discriminación? Deténganse un poco a pensar si alguna vez han discriminado. Es muy probable que de inicio digamos que no, pero por ejemplo, ¿no?, si en algún momento dado yo no he considerado que las personas vivan con alguna situación que les genera una desventaja que yo no vivo, es una situación en la cual de alguna forma, o si yo estoy juzgando a las personas desde el espacio en el que yo estoy, que convive con muchos privilegios en comparación con cómo lo viven las demás personas, en ese caso es muy probable que yo también ejerza un proceso de discriminación.
si yo no considero que a veces para una mujer es más difícil alcanzar ciertas cosas en la vida, si yo no considero que para las personas que tienen cierto origen étnico o que pertenecen a alguna minoría les es más difícil alcanzar un estadio en el que se puedan expresar sus potencialidades de forma correcta, estoy ejerciendo un proceso de discriminación. Y vale mucho la pena que la discriminación se aborde desde cuáles son los privilegios con los que yo cuento. Muy probable yo como servidor de salud, muy probablemente como persona que trabaja, que tiene un empleo, de alguna manera estoy en una posición de privilegio contra el paciente. El paciente de alguna manera muy probablemente no posea las mismas circunstancias que yo poseo. Y entonces, ¿qué puedo hacer para que esto no influya? Y la primera es cambiar mi actitud, cambiar mi percepción. Primero, todas las personas que poseen algún trastorno mental, neurológico o por consumo de sustancias, tienen esta vulnerabilidad que probablemente yo en este momento no tengo. Independientemente de que si yo la tengo, puedo tener mejor empatía con la persona que tiene un problema de salud mental. Entonces, identificar que yo estoy en esta posición de privilegio ante la persona que tiene un problema nos permite tener un diálogo que de alguna manera me permite a mí transferir las cosas que la persona necesita y la persona sentir la confianza de que yo le puedo ayudar. Es importante respetar y abogar por la implementación de las convenciones internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es importante igualmente reafirmar que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad deben disfrutar de todos sus derechos. Y también es importante trabajar en el cumplimiento de estos mismos. Y hay que promover el respeto y la dignidad. ¿Qué puedo hacer? Tratar a la persona con respeto y dignidad, proteger la confidencialidad, garantizar la privacidad, brindar siempre acceso a la información, explicar los riesgos, los beneficios, asegurarse de que la persona otorgue el consentimiento al tratamiento, promover la autonomía, la vida independiente y dar a las personas acceso a las opiniones y tomar decisiones fundamentadas. ¿Qué no debo hacer? ¿Debo evitar discriminar? No, bueno, más bien, no debo discriminar a las personas que tengan algún trastorno mental, neurológico o por consumo de sustancias, no pasar por alto sus prioridades, no tomar decisiones y no utilizar un lenguaje excesivamente técnico al explicar los tratamientos propuestos. Vamos a hablar ya en este punto solo de algunos elementos de las prácticas clínicas necesarias en la salud mental. Cuando yo tenga una persona que llega a solicitar ayuda, uno de los puntos más importantes es evaluar correctamente la salud física. Vale la pena identificar algunos antecedentes, no sé, que nos pueden ayudar a identificar cómo una persona puede de alguna manera no estar teniendo completo control sobre sus problemas de salud mental, inactividad física, alimentación inapropiada, consumo de sustancias, enfermedades crónicas, y a través de esto identificar los factores de riesgo que probablemente no estén como directamente relacionados con la pérdida de la salud mental, pero que favorecen la pérdida del equilibrio. Hay que realizar un examen físico, considerar diagnósticos diferenciales, descartar causas subyacentes y comorbilidades. Siempre es importante recordar que las personas con trastornos mentales tienen 2 a 3 veces más probabilidades de morir por enfermedades que se pueden prevenir, como las infecciones o los problemas cardiovasculares. No necesariamente una enfermedad mental te lleva a eso, pero es muy probable que la pérdida del cuidado, las condiciones asociadas a tener una enfermedad mental no te permitan cuidar otros problemas de salud, y esto es importante. Con respecto a esto, creo que vale mucho la pena también entender que la salud física también es importante para conservar la salud mental. Y entonces a través de esto vale mucho la pena considerar las comorbilidades y en caso de que encontremos algo, derivar a un especialista, instruir sobre factores de riesgo y promover estilos de vida saludable. Particularmente en este punto me parece muy importante que si tengo actividades de promoción o tengo actividades de asistencia en los procesos de la salud, siempre tenemos que promover estilos de vida saludables. Y estos estilos de vida saludables los podemos hacer todos como prestadores de salud. ¿Qué tenemos que hacer? Brindar asesoría sobre actividad física, sobre alimentación saludable, instruir sobre el consumo perjudicial de alcohol, que tanto el alcohol puede cambiar nuestras vidas, promover el abandono del consumo de tabaco o de otras sustancias psicoactivas, instruir sobre los comportamientos de riesgo como tener diferentes tipos, no sé, de relaciones sexuales sin protección o incluso no sin planeación, o sea,
el hecho de, pues, bueno, no sé, no sabía qué iba a hacer, bueno, no sé, tener un poco más de control sobre mi vida valdría mucho la pena, únicamente, no porque no lo pueda hacer, sino porque me brinda menos riesgos. Efectuar periódicamente exámenes físicos, administrar vacunas, preparar a las personas para los cambios del desarrollo como la pubertad, la menopausia, el envejecimiento y analizar planes para el embarazo y la anticoncepción. Generalmente aquí tiene mucho que ver con el hecho de que cuando nosotros nos acercamos a la posibilidad de brindar un tratamiento farmacológico dirigido al ámbito de la psiquiatría, sí valdría la pena analizar qué tanto la persona en este momento está planeando continuar, no sé si tiene algún proceso de reproductivo en curso o si se desea reproducir de manera inmediata. Es importante realizar una evaluación para determinar si existe un trastorno ya en este punto. O sea, ya que la salud física está resuelta, empezamos a trabajar en identificar los problemas de la salud mental. Y a través de esto vale la pena ir desarrollando una historia clínica que nos brinde cuál es la necesidad de la consulta. Y más que el motivo de la consulta, primero necesitamos identificar cuál es el objetivo que la persona está buscando, ¿no? O sea, y para esto nos podemos valer de ciertas cosas de cuándo empezó, cómo empezó, por qué estás acudiendo en este momento, y también es importante recopilar la mayor cantidad de información, incluso antecedentes de trastornos mentales neurológicos o por consumo de sustancias previos de la persona o de la familia, ¿no? También algunos otros antecedentes psicosociales como factores estresantes actuales, preguntar sobre los funcionamientos actuales o información básica sobre cómo vivimos, ¿no? Al final del día, cuando una persona llega a tener un problema relacionado con una crisis de salud mental, es porque algo ocurrió, hay un acontecimiento que probablemente no sea tan grave, pero fue la gota que derramó el vaso. Entonces nosotros vamos a ir identificando cada uno de estos espacios y vamos a ir construyendo todos estos puntos una vez que ya vimos que si la salud está íntegra o no, pero ya lo identificamos y lo canalizamos, la salud mental, en qué condiciones se encuentra y cómo podemos trabajar en ella. Y a partir de ahí ya vamos a hacer una evaluación mejor desde la parte de la exploración. La exploración siempre viene dentro del contexto físico y dentro del contexto mental. Hay una situación muy importante, o sea, el examen físico a veces es la inspección general. Si la queja tiene que ver con una situación constante, claramente conductual, pues bueno, probablemente no necesitan hacer un examen físico muy exhaustivo, pero les pido por favor que si ustedes tienen conocimientos médicos para hacer un examen físico, nunca dejen de hacerlo. Es importante observar el estado mental, y observar el estado mental nos puede venir desde ver cuál es la apariencia, el comportamiento, irnos dando ideas, nunca suponer, sí cuestionar, podemos preguntar, oye, ¿por qué se vino hoy vestido como estás, hace tanto calor? Y dice, no doctor, no hace calor, y tú ya vienes que estás en traje y estás viviendo en Acapulco, ¿no? Y esto probablemente pueda tener un contexto social como explicable, pero a lo mejor no, y esto nos da datos para poder entender a través de la apariencia qué está pasando. También preguntar sobre en qué está pensando, cuáles son sus pensamientos, si alguna de las alteraciones están localizadas en el pensamiento, como creer que los demás le ven de cierta manera o considerar que de alguna manera está siendo juzgado, y a través también de esto probablemente alguna alteración de la percepción o de la cognición. Establecer los diagnósticos diferenciales y en caso necesario hacer las pruebas de laboratorio cuando estén indicadas y sean factibles, y a partir de ahí determinar qué proceso está ocurriendo. Insisto, ya vimos si hay algo en lo que conocemos como personal asistencial o mi área de la salud mental, como por ejemplo lo veíamos con los odontólogos, no, pues sí es cierto, se rompió una muela, ¿no? O sí con los nutriólogos, no, pues sí es cierto, identifico tal grado de desarrollo de tal cosa, ¿no? O con los médicos, no, pues sí tiene hipertensión o tiene diabetes mellitus, ¿no? O con psicología, ¿no? No sé, tiene problemas en el vínculo de tal cosa, ¿no? O con trabajo social, ¿no? O sea, cualquier punto en el que yo tenga, está bien ese diagnóstico, pero ¿qué pasa en el ámbito de lo mental? ¿Qué pasa en la parte si existe algún trastorno que se deba manejar de forma prioritaria o si identifico una condición que yo pueda trabajar sobre a través de diferentes intervenciones psicosociales en este punto? Dentro de la herencia médica, creo que vale mucho la pena que, todos los que nos dedicamos a trabajar en situaciones asistenciales, uno de los primeros pasos es determinar cuál es el motivo de la consulta. El motivo de la consulta lo vamos a resolver a través de, una vez más, como vimos en nuestras herramientas esenciales, trabajar con mejorar nuestra capacidad de obtener información.
¿Cómo lo puedo hacer esto? A través de preguntas abiertas, a través de generar confidencialidad, a través de una escucha activa, a través de empatía. Si nosotros utilizamos esto como herramientas, es muy probable que alcancemos mejores situaciones y mayor conocimiento sobre la enfermedad. Para esto igualmente vale la pena que busquemos todos los antecedentes también que hayan pasado a la misma persona, ¿no? O sea, es como probablemente lo que te está pasando ahorita por lo que me estás buscando hoy y ya te había pasado antes. ¿Encontraste alguna solución previa? ¿Cómo lo lograste, no? O sea, ¿alguna vez has pensado o estás consumiendo alguna sustancia? O si de alguna manera, alguna vez has pensado en hacerte daño o has hecho alguna vez, te has hecho daño o has intentado suicidarte. Y a partir de ahí vale mucho la pena que ya vayamos construyendo toda nuestra historia clínica y averiguar si han existido otros problemas de salud, igualmente determinar alergias y si se toman medicamentos para hacer una conciliación sobre lo que podemos utilizar o si alguna de las cosas que está utilizando pudiera estar generando algún síntoma. Ya en esta continuidad de la evaluación vale la pena identificar los antecedentes familiares de las personas que pudieran orientarnos sobre esto, ¿no? O sea, si ya de alguna manera alguien de la familia ha pasado por las mismas historias, qué le han dicho, qué es lo que tenía, y a través de esto buscar los antecedentes para poder alcanzar la información necesaria. Y también algunas condiciones pueden ser causadas por factores sociales, psicológicos o genéticos, por lo que no hay que temer explorar la historia familiar. Hay un punto importante cuando se trata de situaciones mentales. A veces no vamos a alcanzar un diagnóstico, pero sí podemos alcanzar una aproximación psicosocial. Entonces, busquen la historia psicosocial, las situaciones que están ocurriendo. Como les mencionaba hace unos minutos, muy probablemente hubo algo que desató todo esto, pero no es ahí el punto. O sea, este es el origen, vamos a buscar hacia adentro. O sea, probablemente la historia psicosocial nos diga el entendimiento de cuál ha sido el evento vital último relacionado. A partir de ahí vamos a construir un camino para poder identificar cuáles fueron las verdaderas causas de esto. Actualmente puedes trabajar y probablemente eso se convierta en un no. Bueno, vamos a averiguar cada uno de estos puntos. ¿Con quién vives actualmente? ¿Cuáles son tus situaciones? No sé, ¿tienes una pareja? De repente pareciera, ¿no? O sea, y en algunos otros espacios se habla de que probablemente sería casi un acto de discriminación preguntarle a alguien si tiene pareja o no. Pero bueno, esto es una entrevista clínica. Y en una entrevista clínica vale mucho la pena identificar todo esto. Y también porque es cierto, porque por ejemplo, cuando hablamos de suicidio, no es lo mismo estar casado que estar soltero. Es más frecuente que las personas que están solteras cometan actos suicidas. También esta historia no es lo mismo si ya alguna vez lo intentaste que si nunca lo has intentado. También es importante entender que si vives solo o no perteneces a una familia, así no tienes soporte social, es más frecuente que las personas cursen con el acto suicida. Si no tienes una actividad en tu tiempo libre, si no tiene un sentido tu vida, o si tú no le das sentido a la vida o no te construyes a través de diferentes experiencias, esto aumenta el riesgo. La violencia y el abuso constituyen un importante estresor psicosocial. Y pues bueno, en nuestro país la principal causa de trastorno por estrés postraumático es la violencia. Y en mujeres la violencia sexual. Esto es una situación que siempre se debe preguntar. Una vez más les digo, si has tenido ideación suicida, si consumes alguna sustancia o si eres víctima de violencia. La violencia de género es ampliamente reconocida como una preocupación global de la salud pública. 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual, incluso entre la pareja íntima o violencia sexual. Esto puede conducir a depresión, estrés postraumático, dificultades para dormir, intentos de autolesión o suicidio. La violencia sexual, particularmente durante la niñez, puede llevar a un aumento del consumo de sustancias psicoactivas o comportamientos sexuales de riesgo. También está asociado a volverse nuevamente, ya no únicamente la persona víctima se convierte en victimario, y también vale mucho la pena de identificar si estas situaciones estuvieron para ver qué probablemente podrían estar generando hacia el futuro. Algunas de las actitudes comunes observadas cuando nosotros pensamos en violencia o cómo sospechar que la persona está siendo víctima de violencia, bueno, ¿cómo lo podemos pensar? Es fácil. Si de repente yo me encuentro una persona que de manera súbita ha estado asociado a estrés, ansiedad o depresión, si en las personas que han tenido consumos de sustancias también de reciente inicio
personas que planean constantemente actos de autolesión o de suicidio, que se repiten lesiones sin explicación, que tienen infecciones de transmisión sexual repetidas, que mencionan tener embarazos no deseados o que tengan dolores o condiciones crónicas no explicables, o otra queja de salud mental inexplicable, esto, de alguna manera, es muy probablemente secundario a una causa de violencia. ¿Qué hacer cuando nosotros vemos alguna de estas circunstancias? La primera es intentar hablar con la persona solas, no plantear la situación si la persona perpetradora de la violencia está cerca. Esto, digo, vamos a evitarlo, vamos a promover una siguiente entrevista, vamos a buscar a otro cuidador para evitar que haya un riesgo, ¿no? Si se pregunta sobre la violencia, hay que ser empáticos, hay que evitar los prejuicios, hablar de forma clara, ser sensible culturalmente, ser sensible sobre la historia, incluso si no puede comunicarlo, tratar de tener un gestor intercultural, un traductor que me pueda ayudar a comunicarme mejor con la persona desde el ámbito comunitario, desde el ámbito social. No culpar, hay que escuchar. Los profesionales debemos responder a las necesidades emocionales, físicas y de seguridad de una persona sin meternos en la privacidad y sin indicar qué hacer. A menudo, en este punto, la primera atención siempre es la más importante. ¿Qué debemos hacer ante estas situaciones? La primera es, una vez más, escuchar, ser empáticos, ser cercanos, interrogar sobre las necesidades y creencias emocionales, físicas, sociales y prácticas. Y es igualmente importante validar que la persona está pasando por un mal momento, entender, bueno, más bien que yo entiendo lo que está pasando y que yo creo en lo que la persona está viviendo y hacerle sentir que de alguna manera evitar hacerle sentir que dudo de su discurso, ¿no? Aun a pesar de que haya una parte de mí que no lo quiera creer, la persona está en este momento viviendo una situación de gravedad, siempre hay que creer en la persona que refiere a una situación en la que fue víctima, ¿no? O sea, no juzgar, no evitar, siempre hay que darle la posibilidad de seguir explicando esto sin juzgar y darle apoyo para que se pueda obtener información y soporte social, fortalecer la seguridad buscando planes de autoprotección en caso de que esta situación de violencia vuelva a ocurrir. ¿Qué no debemos hacer? No estoy obligado a resolverlo, ¿no? O sea, he pasado de repente, me toca trabajar con profesores que ha habido profesores que hasta dicen, no, pues es que lo vi que pasaba una situación de violencia y me lo llevé a mi casa, ¿no? O sea, no nos toca resolverlos, pero nos toca vincular con la instancia que resuelve. Entonces vale la pena que nosotros sepamos que no nos toca resolver, nos toca vincular. Convencer, forzar o a dejar a un compañero, tampoco lo tengo que hacer. Forzar ir a la policía, tampoco lo debo hacer. No dentro de todos estos puntos, no forzar. Se tiene que construir un proceso y encontrar las herramientas que brinden seguridad. Si no, no lo voy a hacer. Hacer preguntas detalladas que obliguen a revivir el evento doloroso, pedir que analice lo que sucedió o presionar a la persona para hablar. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para apoyar en el primer contacto? Una vez más, privacidad, no forzar a hablar, escuchar, y si la persona decide hablar, hay que hablar de forma correcta, hay que asegurar la confidencialidad, hay que escuchar los principios, como mencionábamos con los principios de escucha activa, permitir los silencios, y hay un aporte importante: si la persona llora, hay que permitirle llorar. Hay que evitar estas historias en las que de repente nosotros nos podemos vincular a través del querer ser paternales o resolver de forma sencilla las cosas. La persona necesita que las emociones se puedan expresar y a veces llorar es un buen camino. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la conducta correcta a seguir cuando una persona llora? El primer punto es, ¿qué distancia debo tener? O sea, llevo y te abrazo y dices, no llores, amigo, no llores. Irrumpo completamente tu espacio y probablemente no te permita expresar algo, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre es la siguiente: la distancia ideal es la distancia que marque mi brazo. O sea, no estoy ni suficientemente cerca para ser muy intrusivo, ni estoy lo suficientemente lejos como para no tener ningún impacto. Entonces, estira tu brazo, deposítalo en su hombro y dile, aquí estoy. Vamos a hablar cuando puedas hablar. Y ya. Si es una persona de más confianza, puedes abrazar, puedes irrumpir un poquito más, pero mi consejo siempre es este: dale permiso a conservar su espacio, deposita tu mano en su hombro y hazle saber que ahí vas a estar.
Esto va a cambiar probablemente la oportunidad de que se pueda comunicar de una mejor manera contigo. Y ya como último paso es algo que me parece sumamente importante y que probablemente es ese espacio en el que todos podemos trabajar. De repente me pasa mucho que las personas creen que no pueden hacer nada para trabajar con la salud mental. Y aquí la situación es distinta, no importa quién sea, dónde esté, qué tanta preparación tenga, todos podemos hacer algo para trabajar con los trastornos de la salud mental. Entonces lo que vamos a ver ahorita es cómo tratar los trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias desde mi área de capacidad. La primera tiene que ver con cómo los voy a tratar. La primera es, voy a elaborar un plan de tratamiento, se lo voy a comunicar a la persona y se lo voy a comunicar a la persona que lo cuida. Esto es una situación bien interesante porque probablemente mi plan de tratamiento implica es, identifico que usted tiene síntomas de depresión. Yo no soy un experto en tratar la depresión, pero sé que de alguna manera esto se puede tratar y su vida puede mejorar. Entonces mi plan de tratamiento es psicoeducar, hablar sobre la depresión, explicar y validar lo que nosotros tenemos que hacer y asegurarme que llegue a la instancia que va a resolver el problema. Brindar intervenciones psicosociales, como por ejemplo yo sé que igualmente probablemente esto no resuelva la depresión, pero también sé que situaciones como la soledad, la inactividad, la falta de socialización pueden intervenir. Entonces voy a brindar intervenciones psicosociales para mejorar estas circunstancias que pueden ayudar a la persona a romper con lo que le está llevando a la depresión. Tratar el trastorno utilizando las intervenciones farmacológicas como sean necesarias, particularmente si soy médico, ¿no? O sea, si yo tengo la posibilidad de conocer del uso de medicamentos, no guardarme esto como el último recurso. Si la persona tiene una situación que es grave, no es el último recurso, siempre es una herramienta que puede ser utilizada si uno la conoce de forma correcta. Refiera al paciente con el especialista cuando esté indicado, refiera al hospital cuando esté indicado. Siempre hay que generar un plan apropiado de seguimiento, trabajar de manera conjunta con la familia, fomentar el establecimiento de vínculos sólidos y modificar los planes de tratamiento para grupos especiales de la población. Y como esto vamos a ir resumiéndolo en puntos muy sencillos que los podemos ver simplemente al contemplar la palma de nuestra mano. El primer punto tiene que ver con la psicoeducación. ¿Qué significa la psicoeducación? Igualmente vale la pena que nosotros podamos ir viendo cada uno de estos espacios, pero ahorita los vamos a ver. Psicoeducación es el primero. Todos podemos psicoeducar, todos podemos tener la posibilidad de transmitir a través de situaciones cognitivas o de aprendizaje la información necesaria para entender qué pasos tengo que seguir para entender mi enfermedad y buscar las formas que me ayuden a resolverla. La segunda, la reducción del estrés y fortalecer el apoyo social. Ya ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer, pero es un punto muy importante, el identificar que la vida sin estrés es más fácil de resolver. La tercera, promover el funcionamiento de la vida diaria. Si nosotros dejamos de hacer lo que hacíamos antes, la enfermedad va a más bien, la situación de salud mental se va a convertir en un trastorno, porque los trastornos tienen que ver como ya me molesta demasiado, que no me deja hacer mi vida, o ya me disfunciona demasiado. Entonces, ahí entraría mucho todos estos puntos, ¿no? O sea, estas tres cosas las podemos hacer todos en cada uno de sus momentos. La cuarta parte es las intervenciones psicológicas. Si yo soy psicólogo, si yo poseo un marco de tratamiento, si yo soy analista, si yo tengo algún proceso que pueda brindar más procesos de tratamiento, puedo utilizarlos. Y la última es utilizar terapias farmacológicas. O sea, todos podemos hacer las primeras tres. Entonces, enfoquémonos en esto porque nos va a brindar una gran cantidad de pasos para resolver muchos de los problemas sin la necesidad de la intervención de un profesional. Esto nos va a poder vincular al otro y nos va a poder ayudar a resolver las cosas. ¿Qué comunicamos cuando hablamos de psicoeducación? 1. Brindamos a la persona poder. Le devolvemos poder sobre la enfermedad, le ayudamos a mejorar su situación, enfatizamos en la importancia de involucrar a la persona en sus decisiones. 2. Le devolvemos hechos, le devolvemos claridad, le devolvemos situaciones que le ayudan a entender qué va a pasar con una situación como la que está viviendo. 3. Le damos estrategias para afrontarlo, reconocemos, animamos para que las cosas
que se están haciendo están bien, le ayudamos a encontrar acciones para resolver las cosas que han utilizado en el pasado, discutir opciones locales de la comunidad para encontrar los recursos para superar estos puntos, asesorar sobre el bienestar, fomentar un estilo de vida saludable, una buena dieta, ejercicio, aconsejar a la persona que busque ayuda cuando sea necesario. ¿Qué podemos hacer para reducir el estrés? 1. Ayudar a la persona a detectar cuáles son los problemas que está pasando, identificar qué le está causando estrés y saber si estas son luchas que le toca luchar o si es un estrés gratis que está tomando de problemas de otras personas. Evaluar, abordar toda situación de maltrato, de abuso, examinar a la persona con la posibilidad de derivarla a un organismo confiable de protección o a una red informal de protección, particularmente un albergue, una comunidad ambulatoria, un club, enseñar a la persona a abordar el estrés. Por ejemplo, con técnicas de relajación o algunas historias como generar horarios para abordar el día, identificar a los familiares que puedan prestar apoyo, fortalecer los apoyos sociales, reactivar las redes que se hayan roto, ayudar a las personas a no separarse de otras y determinar las actividades sociales anteriores que si se reiniciaran podrían devolver algún apoyo psicosocial, como tomar una clase, las visitas familiares, las reuniones, las comunidades, tratar de fomentar que esta situación se reactive para que esto disminuya el impacto que tiene el estrés en la vida normal. Hay una técnica muy sencilla que se llama técnica para la resolución de problemas. Los problemas se ven más fáciles de resolver cuando los planteamos como una situación objetiva. De repente el problema parece muy grande, pero si nosotros identificamos y definimos bien el problema, vemos que el problema está relacionado con un punto, pero generalmente hay otros problemas que quizás no me toca resolver, pero como están ahí, no me permiten ver claramente el problema. Entonces, primero vamos a identificar y definir el problema. Por ejemplo, estoy reprobando mucho en la escuela. Bueno, yo definí el problema, pero esto se puede ver contaminado por es que yo me siento así, es que yo no soy capaz, es que nadie confía en mí, es que no tengo las herramientas. Entonces, voy a identificar el problema. Bueno, vamos a identificar uno de los problemas, lo vamos a analizar y vamos a identificar las soluciones. Por ejemplo, en este mismo problema, la solución podría ser, voy a ponerme a estudiar de una manera distinta a como lo estoy haciendo. 2, voy a buscar ayuda para que alguien me ayude a acabar. No sé, busco una serie de circunstancias que me puedan ayudar a resolver el problema y sobre esas elijo una. Y sobre esta que elija, la implemento. Si la implemento y funciona, la evalúo, entonces la repito y ya aprendí. Entonces esto es resolver un problema que es apliqué una serie de situaciones o pasos que parecen una investigación hasta lograr identificar cuál es la causa, resolverla y por lo menos estamos eliminando un problema. Y esto nos va a ayudar a sumar algunos elementos dentro de la gestión del estrés. Hay un punto importante que tiene que ver con el autocuidado y aún a pesar de que el autocuidado es una situación clara, muchas de las personas tienen como que mucha difusión sobre esto, ¿no? O sea, no todos nos sabemos cuidar. Cuidar es cuidar nuestra nutrición, favorecer nuestra actividad física, tener buenas herramientas para cuidar nuestras horas de sueño, pero también importa el desarrollar un sentido en la vida, el tener la idea de que puede haber mejores cosas de las que están pasando ahorita y todo esto nos puede ir construyendo herramientas para nosotros identificar que hay más allá de este problema. Y esto no es una situación que tiene que pasar, siempre hay un futuro después de lo que estoy viviendo. No se trata de un optimismo sin sentido, se trata de una construcción positiva para poder desarrollar acciones positivas y disminuir el impacto que tiene el desarrollo de actitudes negativas sobre la aparición de los problemas de la salud mental. Es importante promover el funcionamiento de la vida diaria. Y con promover el funcionamiento de la vida diaria me refiero a apoyar a la persona a continuar sus actividades previas, sociales, educativas, el no dejar de hacer lo que estaba haciendo, restablecer sus rutinas y vincularse con los otros servicios que deben ser apropiados. Igualmente, vincular con otros servicios apropiados puede ser esto, ¿no? O sea, si veo una necesidad social, voy a enfocarme en la necesidad social. Trabajar para favorecer, si la persona, muchas veces lo que me pasaba mucho cuando trabajaba en el hospital psiquiátrico es que las personas resuelven situaciones sociales en el hospital,
como problemas de vivienda, alimentación, protección, a veces violencia. Y entonces cuando la persona se puede referir en estos puntos, probablemente no necesite una instancia tan compleja como el hospital psiquiátrico, sino una instancia social que pueda resolver este problema. Y de manera particular, ya cuando estamos trabajando en el proceso de las intervenciones psicológicas, si yo poseo este marco, si yo ya tengo la capacidad profesional para brindar un tratamiento, vale la pena darlo, ¿no? Se puede proporcionar por personal no especializado si es capacitado o supervisado. Más bien, también hay otra historia que es importante. Creo que hay muchas personas que se dedican a las áreas de salud, a la enfermería, y que pueden tener su expertise claro para poder brindar algunos ejercicios psicoterapéuticos sin que de alguna manera sean profesionales de la psicología. Misma historia tampoco para profesionales de la psiquiatría, sino que podemos resolver algunos problemas a través del uso de ciertas técnicas para mejorar la calidad de vida de algunos de nuestros pacientes. Y también cuando ya necesitamos utilizar fármacos, vale mucho la pena siempre identificar que la mayoría de los fármacos que se recetan, o sea, aun a pesar de que mucha gente no alcanza a que le indiquen un fármaco, más del 50% de las personas que sí se les receta un fármaco no se les receta de forma apropiada. Y esto es una situación muy importante. Para una prescripción segura hay que seguir pautas psicofarmacológicas, seleccionar la medicación esencial apropiada y considerar el tipo de población en el que está, el perfil de efectos secundarios, las interacciones entre los medicamentos y las interacciones entre el fármaco y la enfermedad. Educar a la persona, al cuidador sobre los riesgos, beneficios del tratamiento, apostarle a que el tratamiento es una herramienta, no es la solución. Hay que informarles cómo tomarlo, con qué frecuencia, qué tanto les puede ayudar. Informarles los efectos secundarios, pero también la importancia de la adherencia al tratamiento. Y pues bueno, ya como resumen de este espacio, vamos a identificar un par de datos esenciales que por favor les pido no olvidar. Uno, la carga de trastornos mentales neurológicos y por consumo de sustancias es grande, es creciente. Dos, el estigma y la discriminación son comunes. Esta situación no va a cambiar a menos que nos demos cuenta que todos ejercemos procesos de discriminación y que podemos tener ante nuestra conciencia de privilegios, o sea, el conocer qué privilegios cuento, porque la mayoría de nosotros contamos con algún privilegio, ¿no? Si soy consciente de esto, puedo estar claro de en qué momento puedo estar evitando estar discriminando a alguien por considerar que posee las mismas características que yo poseo. Otro punto importante es manejar eficazmente las condiciones desde la atención médica no especializada. Puede no únicamente reducir el estigma y la discriminación, sino también activar desde el primer contacto el proceso de recuperación de la salud mental. Y bueno, la guía MHGAP proporciona los conocimientos básicos para identificar y manejar estas condiciones. No se trata de que la persona tenga que hacer el doble de consulta, sino cambiar la perspectiva de lo que para nosotros significa dar una consulta. El entender que el contemplar siempre, o sea, en la historia clínica en general, el contemplar siempre un espacio para entender cómo se está sintiendo la persona me puede hacer un ejercicio de mayor riqueza en la aproximación clínica. Y pues bueno, prácticamente con esto estamos terminando este módulo. Agradezco mucho su disposición y pues bueno, les pido igualmente que vayamos evaluando cada uno de los puntos con los que nos vamos a dedicar a considerar nuestros procesos de evaluación. Muchas gracias.